Bueno, y seguimos analizando la realidad en Medio Oriente, qué es lo que ha pasado. Israel ha bombardeado nuevamente 30 infraestructuras de lanzamiento de cohetes de Hezbollah en el Líbano en el día de hoy, que el ejército logró neutralizar, también decenas de lanzadoras de misiles. Para hablar de eso estamos en comunicación con Joaquín Sánchez Mariño, que es periodista, autor de 2 novelas y un libro de crónicas sobre Venezuela. Hizo trabajos de campo en Haití, la Amazonía, Mozambique, Líbano, Egipto, la guerra con Ucrania y las elecciones en Venezuela. Muy buenas tardes, Joaquín. Mabel Echavarría aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mabel, un gusto saludarte. Bueno, para nosotros también. A ver, ¿cuál es el primer análisis que haces de esto que está sucediendo nuevamente con Hezbollah, Líbano, Israel? Bueno, el primer, digamos, la noticia, la última noticia que tenemos es del ataque de Israel a la, como bien decías al principio, la infraestructura de Hezbollah en el Líbano. Esto responde, o sea, está enmarcado en esta ofensiva que sucedió en los últimos días, muy novedosa, muy sorprendente, sí, del ataque con los Pacers, con los famosos Vipers. Uh-huh. Esto se da... Y el otro día con los walkie-talkie, ¿no? Claro, primero fueron los Pacers, o Vipers, para el que no recuerde, ¿no? Que sí, son esos, algunos lo traducen como busca personas, una pequeña dispositivo que te llegaban como mensajitos que sonaban, una tecnología bastante antigua, si se quiere, nada más de los fines del año 90, que la milicia de Hezbollah había decidido, por su líder, había decidido pasar de tecnología en el último tiempo, había decidido dejar los teléfonos para pasar a estos Pacers, porque le parecía que tenía una medida de seguridad mayor, eran menos rastreables, menos interceptables. Entonces, Irán apoya la decisión de Hezbollah y organizan la compra de más o menos 5.000 Pacers para el ejército de Hezbollah. Lo que pasa en el medio, obviamente que todavía no lo sabemos porque es una operación de inteligencia a gran escala, pero al parecer, una vez que hacen la compra, ¿no? La triangulan a través de Hungría, compran unos Pacers en Taiwán, 5.000, que los triangulan a través de Hungría. Ahí no sabemos dónde, pero al parecer, en algún momento, antes de recibir esos Pacers, interviene la fuerza, el Mossad, el ejército israelí. Todo esto, en realidad hay que decirlo en potencial. No está confirmado, pero se presume. Interviene y infiltra una pequeña dosis de explosivo en cada uno de esos Pacers. De modo tal que cuando fuera el momento tenían una manera de intervenir a todos juntos. No sabemos si la hora señalada, tuvieron cerca de 3 meses los Pacers intervenidos, la milicia de Hezbollah, y no sabemos por qué se decidió hacer en este momento el ataque, pero no sabemos si fue precipitado, porque algunos dicen que Hezbollah se habría enterado de lo que había pasado y antes de que pudieran tomar medidas, lanzaron el ataque. Eso no está del todo claro, pero cuando intervinieron la señal, los Pacers sonaron durante más o menos 9 segundos, y esto era una estrategia para que los propios combatientes de Hezbollah, recordemos que Hezbollah es un partido político en el Líbano, que no significa el partido de Dios, pero es considerado un grupo terrorista. Sonó durante 9 segundos estos Pacers para que las personas tomaran el Pacer, lo llevaran cerca de su cara para ver qué mensaje decía, y después de 9 segundos se sobrecalentaba este explosivo que habían infiltrado y explotaba, generaban pequeñas explosiones. Están dejando filtrar que era una medida de explosivo muy pequeña para que no generara más daño que a la persona que lo tuviera. Esto, obviamente que empiezan a hacer informaciones de inteligencia, operaciones como para limpiar un poco la imagen de la operación, porque es muy delicado, ¿no? Atacás masivamente a gente en Líbano. Bueno, esto generó obviamente más de 3.000 heridos, no sabemos todavía la cantidad de muertos, entre ellos entre los heridos el embajador iraní en el Líbano. Es cierto, que también estaba con un Pacer, ¿no? Bueno, porque está muy entrelazado el vínculo entre los iraníes y Hezbollah. Por otro lado, también le servía a la inteligencia israelí para saber dónde explotaban, también sabían dónde la ubicación de cada uno de estas milicias, ¿no? Les sirvió como mapa de calor de dónde estaba distribuida la milicia
de Hezbollah, y además tanto altos cargos como bajos tenían el pager, por lo cual fue un ataque muy, si se quiere, contundente, horizontal a toda la plana. Al día siguiente también en una reunión explotaron los walkie-talkie, sí, que al parecer también tenían infiltrados. Entonces, bueno, obviamente en este contexto que Estados Unidos se despegó y dijo no sabíamos del ataque, se presume que va a venir una respuesta fuerte de Hezbollah. En ese marco sucede ahora este nuevo ataque de Israel, que bombardea infraestructuras de ataque, sobre todo, imagino yo, para adelantarse a la represalia de Hezbollah, para evitar una respuesta. Y no sabemos si es un ataque preventivo o si están tratando de destruir gran parte del grupo Hezbollah. Todavía es un poco apresurado para saberlo, pero bueno, evidentemente sube la temperatura en la zona, ¿no? Y sigue jalando, y esto que creo que es una de las... Bueno, tenemos este problema desde hace décadas, obviamente, ¿no? A pocos días de cumplirse un año del ataque de Hezbollah o de la invasión a Israel, que sí, es de Hamas, perdón. Evidentemente... también trae aparejado todo esto. No han parado nunca los ataques de ambas partes, de Israel menos aún. Pero bueno, ahora como decías, nadie se atribuye todavía nada, pero bueno, todos miran hacia Israel, obviamente. Lo que puede venir también es parte de adivinar qué es lo que pueda pasar, pero sí, evidentemente, una represalia de Hezbollah se espera, ¿no? Sí, esto está claro que, a ver, hasta ahora el frente del Líbano, el frente del norte de Israel, el frente justamente con Hezbollah, sí, venía siendo de relativa baja intensidad. O sea, Hezbollah ataca con misiles de manera permanente a Israel, y de hecho Israel evacuó gente de la zona fronteriza, sí, con el Líbano, pero no era un ataque con la mayor intensidad o con todo lo que tiene Hezbollah. No sabemos, no sé al menos, si este es un ataque preventivo. Sí, siempre la inteligencia israelí cuenta con información que obviamente nosotros no tenemos. Sí. Entonces no sabemos si esto es un ataque preventivo o si es un ataque porque una ofensiva. Sí, es posible que esto suba el nivel de respuesta de Hezbollah. Esta guerra que yo decía, con muchas comillas, baja intensidad, probablemente suba de intensidad si es que no dañaron una infraestructura de ataque demasiado extendida, ¿no? Supongo que el daño que intentó hacer Israel con este ataque es limitar la capacidad de daño de Líbano, de Hezbollah en su respuesta. Y hay que ver, obviamente, que a la vez sucede el frente en Gaza con el grupo terrorista Hamas. Son las dos batallas que está peleando Israel a la vez, mientras también espera cómo reacciona Irán, ¿no? Porque Hezbollah e Irán están muy entrelazados, mucho más que Irán y Hamas. Sí. Entonces hay que ver qué tipo de respuesta avala Irán que tenga Hezbollah respecto de o si el propio Irán se interviene, que no creo. Pero bueno, es un polvorín. Sí. Es un polvorín desde siempre, pero ahora con más intensidad todavía. ¿En qué situación has estado en el Líbano, Joaquín? ¿En qué circunstancia? Yo he estado en Israel, he estado en Cisjordania, o sea, en Palestina, sí, de West Bank, y he estado en Líbano, en Beirut. En Israel y en Palestina estuve en el año 2012, hace mucho tiempo. Un viaje más exploratorio que periodístico, digamos, pero pude ver, ¿no? Pude estar en Palestina, en Belén, ¿no? En el corazón de Jerusalén, sí, y ver un poco esa tensión. Y luego, mucho después, en el 2020, estuve en Beirut, y bueno, no había subido tanto la temperatura del conflicto todavía, y Líbano está pasando una situación hace mucho tiempo, una situación económica muy crítica. Cada vez peor. Y pude recorrer un poco, pero no es fácil entrar a las zonas controladas por Hezbollah, así que no pude penetrar ahí en el sur, donde está la zona, donde está la milicia. Ajá, claro, porque hablábamos de que el Líbano, o sea, Hezbollah sería como un partido, como un brazo armado de un partido que no tiene que ver con el gobierno del Líbano, pero cada vez está más, cada vez está abarcando más, ¿no? Bueno, ha tenido
ha tenido funcionarios en el poder, tiene funcionarios en el Parlamento. Hezbollah es un partido político. Sí. O sea, nosotros, Argentina lo considera un grupo terrorista. Está muy, muy, muy ligado con el ataque a la AMIA. Uh-huh. Argentina está claramente, y para Estados Unidos también es un grupo terrorista, para Israel ni hablar, pero hacia adentro del Líbano es considerado un partido político, que como decía significa el partido de Dios. Tiene mucho poderío en Líbano porque tiene un ejército más poderoso que el propio Líbano, ¿no? Claro. ¿Hola? Hola. ¿Lo perdimos? ¿Hola? ¿Sí? Ahí te escucho. Hola. Ahí sí. Te había perdido. Decíamos que tiene mucho más poder, obviamente, que el ejército del Líbano. Claro, el mayor factor de poder de Hezbollah es que tiene armas uh-huh. más avanzadas que el propio ejército del Líbano, probablemente por el apoyo iraní. Entonces es un grupo armado con soldados dispuestos a morir por la causa, ¿no? Entonces es un partido político con un ejército propio que ejerce mucho poder en el Líbano. Uh-huh. Bueno, y hablábamos justamente del ataque de Hezbollah a instituciones en Argentina. Después del primer ataque con los Pacers se tomaron algunos recaudos en lo que tiene que ver con la embajada, con la AMIA, pero no se puede adivinar, ¿no? Porque todo es un contexto bastante complicado y complejo, pero no se visualiza al menos que puedan hacer ataques por fuera de lo que tiene que ver con esta zona caliente, ¿no? ¿O vos qué pensás? Bueno, acá hay que ser siempre muy prudente porque, insisto que acá la inteligencia, las agencias de inteligencia manejan un nivel de información que hace que cualquier cosa que uno diga pueda quedar vieja al día siguiente. Yo no veo esto de una guerra que se esté extendiendo hacia afuera de la región. De todas formas, hay que recordar que el primer ataque de Hezbollah fuera de la región, o sea, en un momento donde también estaba caliente la región, su primer ataque afuera de la región fue justamente en Argentina, fue la embajada de Israel en Argentina en el año 92, entonces, o 93. 92, ¿cierto? Sí, 92. Entonces, fue el primer ataque del grupo de Hezbollah. Entonces, eso no fue previsto, pero acá hoy no parece estar dadas las condiciones para que los enfrentamientos parecen estar concentrados en la zona. Yo no veo que pueda extenderse, pero insisto, ha habido capítulos sorpresa en esta historia. Sí, totalmente. Bueno, y lo otro que te quiero preguntar, estuviste en las elecciones en Venezuela, hablamos la última vez de lo que sucedió en Venezuela y no sé a vos, pero a mí al menos me sorprendió el mensaje dado por el presidente ganador de las últimas elecciones del 28 de julio, González Urrutia, diciendo que tuvo que firmar que Maduro había ganado las elecciones bajo coacción porque si no, no lo dejaban salir de Venezuela. Sí, uno de los tantos capítulos, la verdad, de Venezuela ofrece un capítulo nuevo cada día. Eso se da en el marco de, por un lado, está esta iniciativa del Ya Casi Venezuela, que es una iniciativa medio misteriosa que está sucediendo, una especie de amenaza de ataque de incursión militar privada. Eso sucede por un lado, y al mismo tiempo sucedió ayer que en realidad lo que pasó fue que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, salió a decir que hay un documento firmado por Edmundo González Urrutia en el que Edmundo González Urrutia acata la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que después de las elecciones, de que el CNE declara ganador a Maduro, y no quiere mostrar las actas, Maduro presenta un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia y le dice al Tribunal Supremo de Justicia: por favor, ustedes periten la elección. El Tribunal Supremo de Justicia, completamente cooptado por Maduro, hace una supuesta investigación y dice: ganó Maduro. Y cierran la sentencia ahí, como tratando de cerrar el tema hacia adentro. Jorge Rodríguez, salió a decir: Edmundo González Urrutia firmó que acata la decisión del TSJ antes de irse a España. En ese contexto, igual el documento que firmó González Urrutia dice
estando en desacuerdo, acato. O sea, básicamente firmó un documento que dice, no estoy de acuerdo con lo que dice el TCJ, pero lo acato. Claro. Y eso lo mostró Jorge Rodríguez. Entonces Edmundo González Urrutia desde España salió a responder y dijo, sí, firmé ese documento porque me estaban coaccionando, me estaban extorsionando. Vino Jorge Rodríguez a la embajada española, a la residencia del embajador español, me dijeron que si no firmaba esto no me dejaban salir. Está denunciando un claro escenario de coacción en el cual González Urrutia decidió firmar eso para que lo dejen salir. Esa es la situación al día de hoy. No, complicada, por cierto, porque bueno, los venezolanos siguen en las calles también y bueno, el tema de Venezuela es también algo como de nunca acabar. Y la mayoría de los analistas hablan de que bueno, es muy difícil que Maduro pueda salir de Venezuela, ¿no? Pueda dejar el poder, mejor dicho, teniendo el ejército, la policía y absolutamente todos los estamentos que componen un Estado. No hay ningún indicio que él lo deje el poder, digamos. Maduro y su fortaleza interna, sobre todo su la fuerza, no hay indicio de que él esté pensando en ceder. Por eso explora esta iniciativa extraña del Viaje a Venezuela, que es una iniciativa lanzada por Prince. Rick Prince es el dueño de Blackwater, en realidad se llama Academy, un ejército privado, un ejército de mercenarios. Sacó una iniciativa, lanzó una colecta para juntar fondos, no lo dice explícitamente, pero son fondos para financiar una operación militar en la que Eric Prince, promete entrar y sacar a Maduro. Es muy, muy extraño, pero será en el marco en el que nadie empieza a crecer el escepticismo sobre la posibilidad de que Maduro deje el poder. Entonces, algunas empiezan a ver con mejores ojos la idea de que pueda haber una intervención militar privada, ¿no? Que obviamente es algo irrisorio. Sí, totalmente. ¿Y esto en qué situación deja a González Urrutia? Más allá de la coacción, obviamente, y que haya firmado en disconformidad. ¿En qué, perdón, cuál es la pregunta? ¿En qué situación lo deja políticamente a Urrutia? Con todo un pueblo que sigue reclamando que ha ganado las elecciones, obviamente. Más allá de la coacción, digo, y que firmó en disconformidad y todo lo demás. Yo creo que no cambia demasiado este episodio de la firma de un documento diciendo que en desacuerdo acata. Me parece que no cambia demasiado el paño, porque hoy en día las instituciones no tienen ninguna credibilidad en Venezuela, al menos para la comunidad internacional. Entonces, si no tiene credibilidad, la comunidad internacional no le da credibilidad al dictamen de TSJ, ¿por qué le daría credibilidad a un documento firmado que el propio firmante dice que lo hizo bajo coacción? Hoy la novedad es que el Parlamento Europeo también firmó un documento en el que declara, aunque no es vinculante, declara presidente electo a Edmundo González Urrutia. O sea que no solo se firmó en el Parlamento español, sino también ahora en el Parlamento Europeo. Entonces Europa está acercándose hacia una declaración de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo, que está hoy en España tratando de juntar voluntades políticas. Creo que no cambia demasiado el escenario este affair de la firma, porque está bastante claro la situación. Totalmente. Bueno, Joaquín, gracias por este contacto y bueno, ¿cuál es el último paso por dónde andas? ¿En qué parte del mundo estás? No, ahora estoy en el departamento de mi padre en Buenos Aires. Estoy de unos días tranquilo, pero bueno, ya volveré pronto al movimiento. Bueno, gracias por este contacto y buenas tardes. Un fuerte abrazo. Chao. 24 minutos de las 18, Joaquín Sánchez Mariño, periodista, hablando de lo que está sucediendo en Medio Oriente y también de lo último en Venezuela, ya que él ha estado cubriendo las últimas elecciones del 28 de julio.